Una vez más en esta preciosa hora, el pastor Mauricio Pineda con cada uno de ustedes, enviándoles un cordial saludo, un abrazo, un beso a la distancia a cada uno de aquellos que los ven, que los están siempre siguiendo en lo que es en Facebook, para la gloria del Señor, en YouTube, y Dios les bendiga en gran manera. Estamos siempre dispuestos para poder compartir la palabra del Señor y darle la gloria, la honra, la alabanza, el poder que Él solamente se merece. Dios los ayude a cada uno de nosotros para que podamos estar listos el día que nuestro Señor y Salvador Jesucristo venga a levantar a su iglesia, a levantar a su pueblo, a aquellos que se han guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La gloria y la honra sean para nuestro Dios. La alabanza se la merece Dios. Él es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad es por todas las edades. Bueno es Dios que los ha permitido la vida hasta este momento. Bueno es el Señor que los ha permitido tener momentos íntimos con Él aún todavía, y es necesario de que Dios siempre esté al cuidado de nosotros, porque no podemos solo. El Señor dijo bien claramente: sin mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Y esa es una de las razones por las cuales siempre estamos ahí pendientes, instándole a usted a la distancia de que no se aparte del Señor, de que siempre esté al cuidado, de que Dios esté allí siempre para bendecirle a usted, que no vayamos a entristecer el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para la gloria y alabanza de su santo nombre. Es un privilegio muy grande para mí compartir la palabra del Señor. Ya por 3 meses estamos aquí transmitiéndoles con la iglesia vacía, pero no con el corazón vacío, porque hay palabra del Señor para cada uno de ustedes. Bendito sea el Señor. Y yo quisiera hablarte en esta hora, llevarte una enseñanza de la palabra del Señor acerca de los mandamientos del Señor. Sabemos que cuando Dios estableció un pueblo allá en el desierto, también Dios les estableció también mandamientos para que el pueblo se rigiera por medio de ellos, y la gente tiene en memoria eso de que Dios puso los 10 mandamientos, y a veces incluso los tenemos en un cuadro, los 10 mandamientos escritos en una tabla, los tenemos escritos en cualquier cosa, ahí como un amuleto para que, bueno, porque son los 10 mandamientos del Señor. Pero los 10 mandamientos no es para tenerlos en ninguna cosa pegado a un cuadro, pegado a la pared. Los mandamientos del Señor son para guardarlos, pero no en un papel, sino para guardarlos en nuestro corazón, para guardarlos y ponerlos por obra, porque eso es lo importante, que nosotros podamos ponerlos por obra. El pueblo de Israel, dice la palabra del Señor, que recibió la enseñanza allá en el monte Sinaí, recibe la enseñanza y recibe el pueblo de Israel ordenanzas y estatutos que debería de guardar para poder tener victorioso. Y Él le dice al pueblo de Israel que siempre esté su palabra en ellos. Y allá, ya cuando Moisés se va con el Señor y queda Josué, a Josué le dice el Señor: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche lo pondrás por obra, lo guardarás para poder que todas las cosas te salgan bien. Haciendo las cosas, haciendo la obra del Señor, los mandamientos de Dios, los estatutos del Señor, es como las cosas marchan bien.
¿Por qué razón? Porque Dios se agrada de que nosotros le tomemos en cuenta su palabra. Dios se agrada de que nosotros le tomemos en cuenta sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos que ya estableció para su gloria y su alabanza. En el libro de Deuteronomio, la palabra dice el Señor, capítulo 6, quisiera que tomamos este pasaje como fondo para poder predicar en esta hora, traer la enseñanza. Deuteronomio capítulo 6 y verso 3. Dios habla a Israel. Dios manda mandamientos y estatutos. Y Dios les dice acá, y yo quisiera que lo leyera usted conmigo. Vayamos a la Biblia, la palabra del Señor, en Deuteronomio capítulo 6 y verso 3, dice la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y el Señor dice así: oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas andando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que te daría que te la daría. Bendito sea el Señor. La palabra del Señor dice acá que hace énfasis de unos mandamientos que el Señor da al pueblo de Israel. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por habernos concedido, Señor, este grato y bello privilegio de poder, Señor, leer tu palabra. Dios mío, gracias te damos, Señor, porque tú nos has concedido, Dios eterno, poder, Señor eterno Dios, llegar, Señor, a la intimidad de cada hogar, Señor, de cada casa. Allá, Señor eterno Dios, donde aquel hombre, aquella mujer, Señor, va a abrir la página, Señor, y lo va a encontrar a nosotros, y va a desear, Señor, escuchar, Señor, este sermón. Señor mi Dios, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que seas tú bendiciéndole, que esta palabra, Señor, a quien sea que la escuche, le sea de bendición, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor, llegamos hasta lo último de la tierra, Señor mío, bendiciendo con esta palabra. En el nombre de Jesucristo de Nazareno, te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Estas palabras Dios se las dijo al pueblo de Israel cuando estaban allá junto al monte Sinaí, cuando iban en el desierto hacia Canaán, hacia aquella tierra que Dios les había prometido, que Dios le dijo a Abraham: todo esto te daré, todo lo que pisare la palma de tus pies, todo esto te daré, dice el Señor. Y en esta ocasión, el pueblo de Israel está recibiendo
esta palabra de bendición, esta palabra que es para la gloria del Señor, que sea para la honra de nuestro Dios. Aleluya. Y le dice el Señor al pueblo de esta forma: estos son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová tu Dios te manda que os enseñéis, para que los pongáis por obra. Estos son los mandamientos que Jehová tu Dios te da para que los enseñe y que los pongamos por obra, para que te vaya bien, para que te vaya bien sobre la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Mandamientos, estatutos, decretos que Dios le da al pueblo de Israel para que el pueblo pueda ponerlos por obra. Cuando Dios habla es porque Dios quiere corregirlos a nosotros y quiere que nosotros hagamos lo que Él dice. Hay algo que cuando Dios quiere que nosotros hagamos y nosotros no lo hacemos, le estamos desobedeciendo al Señor. Cuando Dios manda en su palabra que hagamos lo que Él los ha dejado establecido, y nosotros lo pasamos por alto. ¿Por qué razón? Porque como el Señor, ¿verdad? El Señor es bien paciente. El Señor no me castiga. Yo te quiero decir, hermano, amigo, tú que me escuchas, que Dios, si dejó esto establecido, es para que nosotros lo pusiésemos por obra, para que nosotros lo guardásemos, para que nosotros obedeciésemos su palabra. Porque cuando Dios dice algo es para que se le obedezca. Y aquí hay promesas en este pasaje. Estos dice que son mandamientos. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos. ¿Qué es un mandamiento? Algo que Dios quiere que se haga, que Dios quiere que se establezca. Estatuto es que ya quedó establecido. Decreto, que el que no lo haga tiene penalidad de muerte. O sea, son tres cosas que Dios quiere que se haga, pero si no se hace, tenemos penalidad. Y la penalidad aquí es la muerte. Porque Dios dice en su palabra que la desobediencia es pecado. Y la palabra del Señor dice: alma que pecare, esa morirá. Entonces, cuando nosotros desobedecemos la palabra de nuestro Dios, automáticamente estamos cayendo en un grave error y estamos llegando a un nivel porque de ser condenados por nuestro Dios, por cuanto Dios ya estableció. Ahora, ¿qué debemos de hacer nosotros para no ser condenados? Solamente guardar su palabra, solamente guardar sus estatutos, solamente guardar sus testimonios, solamente guardar sus decretos. Dice, estos son los estatutos, estos son, dicen, los mandamientos y estatutos y decretos. Oiga bien que son tres cosas. Son tres cosas, parece que es la misma, no, pero es diferente, porque en primer lugar es mandamiento. ¿Qué es un mandamiento? Es lo que ordena alguien que tiene poder, alguien que tiene autoridad, alguien que tiene el dominio, alguien que está diciendo que se haga. Ahora bien, decreto es que todos deben hacerlo, que todos, cuando el rey firmaba un decreto, había que cumplir ese decreto, porque el que no cumplía el decreto que el rey escribía y lo sellaba con su anillo, esta persona era digna de muerte. Ahora, ese es el decreto. Estatuto
es que quedó perpetuamente establecido como estatuto que toda aquella persona que tiene conocimiento, que tiene 5 sentidos, que se considera humano, esta persona está obligada a guardar este decreto, le guste o no le guste, sea agradable o no sea agradable. Pero los mandamientos del Señor son perfectos y son agradables. Dios pone mandamientos y estatutos y decretos para que nosotros vivamos y seamos de larga vida en los caminos de Él, para que llevemos una vida en consagración y podamos ser participantes del reino de los cielos en aquel día con nuestro Padre Celestial. Por eso que Él dice, estos son los mandamientos y decretos y estatutos que yo te mando hoy. ¿Para qué? Dice, ¿para qué? Para que temas a Jehová, tu Dios, y guardo todos tus estatutos y sus mandamientos que te mando tú y tu hijo y el hijo de tu hija, de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Quiénes los vamos a guardar? Fíjense que esto va de generación a generación. Los hijos tuyos, los hijos de tus hijos, ellos tienen que guardar estos mandamientos. O sea que hay que enseñarles estos mandamientos. Es un deber de nosotros los padres enseñarles a nuestros hijos quién es Dios, que Dios se merece respeto, que Dios se merece honra, que Dios se merece alabanza, que Dios se merece adoración, que Dios es el creador de los cielos y de la tierra, que Dios es el creador de todo el universo, que Él hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que Él es el actor y consumador, que Él es el todopoderoso, Él es el que vela por nosotros. Hay que enseñarle a nuestros hijos que sin Dios nada podemos hacer. Y por eso Dios establece este mandamiento y estatuto, que nosotros vayamos y se lo traspasemos a nuestros hijos, las enseñanzas de nuestro Dios, porque Dios no va a estar hablando todos los días, a cada familia, en voz audible, que se oiga la voz de allá del espacio que esté diciendo, guarden mis mandamientos. No es así. Dios dejó su palabra. Una vez hablé, dijo el Señor, y con eso basta. El entendido entiende, con una vez que se le diga, entiende. Y la palabra del Señor dice, ¿es para qué? Para que te vaya bien y que tus días sean prolongados sobre la faz de la tierra. Y dice el 3, el pasaje que leímos, oye pues, oh Israel, y cuídate ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Tenían que guardar esos mandamientos para que les fuera bien en la tierra que fluye leche y que fluye miel. En esa tierra que verdaderamente Dios le había prometido que se las iba a dar. Para eso el pueblo de Israel se iba a guardar. Ahora Dios ha establecido y dice en su palabra que no solamente Dios quiere que guardemos su palabra, no para llevarlos a una tierra terrenal, no para llevarlos a una tierra que fluye leche, que fluye miel, que da buenas cosechas. No está hablando de eso. Dios quiere que guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos para que entremos al nivel de aquel momento, para que entremos al reino de los cielos, que Dios dice que ha preparado morada para nosotros, para aquellos que le aman y que guardan sus mandamientos. Y estos son los mandamientos del Señor
que nosotros debemos de guardar. ¿Por qué razón? Los mandamientos de Dios son preciosos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No hay Dios, no hay otro, uno es, dice. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y te mando hoy, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Oye, ¿dónde estarán estas palabras? Estos mandamientos del Señor, ¿dónde estarán? Dice que estarán sobre nuestro corazón, sobre nuestra vida. El Señor primeramente dice en su palabra que, hijo mío, dame tu corazón y vean tus ojos por mis caminos. Y ahora Dios dice que guardemos la palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser. Aquel hombre, aquella mujer que guarda los mandamientos y los estatutos de nuestro Dios es conocido, entiende de que solamente Dios es digno de honra, Dios es digno de honra y de gloria, que Dios es digno de alabanza, que Dios es digno de adoración. Y estas palabras le dice Dios en el 6, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. E indiscutiblemente Dios quiere que nosotros los pongamos en práctica, sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos. Que Dios lo que Él quiere, que nosotros no perezcamos, que siempre estemos bajo su cobertura y para que nada los haga mal. Dice que estos debemos de enseñársela a nuestros hijos. ¿Cuándo se la vamos a enseñar? Estando en la casa, andando por el camino y cuando te levantes, y las atarás como una señal. El 8 dice, como una señal en tu mano, y las escribirás como frontales entre tus ojos. Dios quería que el pueblo recordara cada vez quién es Dios, y que tenía que verse el uno al otro, y el uno al otro tenía que verse y llamarse benditos de Jehová, porque han guardado los mandamientos. La palabra del Señor dice que allá en el libro de Isaías, dice que los ángeles, los querubines, se decían uno al otro, santo, santo, santo. Uno al otro se decían, y luego ellos en un solo tono, santo es Jehová Dios Todopoderoso. ¿Por qué razón? Porque ellos iban a tener escrito ese nombre de los estatutos y mandamientos, y los que lo guardaban se consideraban santos de parte del Señor. Se consideraban aquellas personas aptas para tener un Dios como el Dios que tenemos, Dios Todopoderoso. Dios le quería hablar a Israel y le decía, uno al otro se iba a decir santo, santo, santo. Y la respuesta es Jehová Dios Todopoderoso,
porque yo guardo sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, dice la palabra, y las escribirás en las puertas de tu casa y en tus puertas, y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, esto es decir, Abraham, Isaac y Jacob, los cuales Dios dice que prometió darle las tierras de Canaán. Pero según la historia bíblica, dice que este pueblo no aprendió la lección. Este pueblo no aprendió a obedecer la palabra del Señor. Este pueblo no tuvo conocimiento. Este pueblo dice que no guardó los mandamientos del Señor. Dios dice que por esa razón no los introdujo a las tierras de Canaán. De todos los que salieron de allá de Egipto, lamentablemente solamente 2 entraron de los que salieron de Egipto. Entró una cantidad, pero esos habían nacido ya en el camino, los cuales Jehová Dios tenía que darles a ellos mandamientos y estatutos y decretos, ya que a los que sacó de Egipto se los había dado en el monte Sinaí, pero esos no lo guardaron. La pregunta es, ¿estaremos nosotros guardando los mandamientos o los estaremos guardando a nuestra manera? ¿Cómo nosotros creemos que son? ¿Cómo nosotros creemos que deben de ser? Yo quisiera llevarlo a usted al libro de Mateo, capítulo 22. Mateo capítulo 22, hay una porción muy preciosa. Gloria a Jesús. Capítulo 22 de Mateo y verso 24 de la palabra del Señor dice de la siguiente manera. 22-24 de Mateo. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Oye, quería saber él cuál era el gran mandamiento de la ley. Y en primer lugar dice que este era el principal. Este era el maestro de maestros que tenían los fariseos. Era el principal. Y todavía quería saber cuál era el primer y gran mandamiento. Pero dice que él le dijo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Porque él quería devaluar los demás mandamientos que Dios había establecido. Como que no eran importantes los demás. Todo lo que Dios dejó en las Escrituras es tan importante el uno como el otro. Es tan importante aquel que dice, amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Como también es tan importante, no matarás, no hurtarás. Los mandamientos de Dios no tienen nivel de tamaño ni de poder. Todos tienen el mismo poder. Pero este gran intérprete de la ley, quería el Señor tentarle. Quería el Señor que él dijera, bueno, que se quedara pensando cuál es el mayor y cuál es el más grande. Pero el Señor es sabio y él sabe responder a todas las preguntas que le hacen quien quiera que sea que se las haga. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?
Jesús le dijo: amarás a Jehová, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Oye, ¿de qué forma mi Señor le responde? Él quiere por tentarle, por tener con Jesús. Quería encontrar a Jesús en una encrucijada, que no hubiera palabras del Señor. ¿Cómo contestarle? Déjame pensarlo. El Señor le dice bien claramente: lo mismo es uno como el otro. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo lo que tú tengas. Y el otro le dice: son iguales. Son iguales. ¿Y cuál es el otro? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto consiste toda la ley, le dice, y los profetas. Todo lo que hablaron los profetas se encierran en estos mandamientos, le dice. Todo lo que hablaron los antepasados acerca de nuestro Dios, hablaron de guardar su palabra y sus mandamientos y sus estatutos, y todos son iguales. Por lo tanto, no podemos nosotros devaluar tampoco alguna de las cosas. Esto me conviene, esto no me conviene, esto lo agarro, esto no lo agarro. Y Dios dice que aquel hombre se quedó maravillado, porque si el hombre sabía, él era rabino, él era un hombre muy sabio, intérprete era de la ley. Era importante, porque este hombre dice que era principal, era de los maestros más principales. Los que estaban allí, los alumnos, no tenían valor de preguntarle, pero esto dice que se juntaron entre ellos y le dijeron: oye, ¿cómo habla el Señor? ¿Cómo habla Jesús? Hagámosle una pregunta, a ver si la responde. Dios tiene respuesta. Querían preguntarle acerca de los mandamientos del Señor. Nosotros, hermanos, a veces tomamos la Biblia, la palabra de Dios, como quien dijo: esto no tiene mucho sentido, mucho significado, mucho valor. La palabra del Señor dice que toda la Biblia, las escrituras, todas las escrituras son inspiradas por Dios. Y si son inspiradas por Dios, todas tienen un gran valor. No hay un pasaje, no hay un texto de la Biblia que sea menos que otro, porque toda es inspirada por Dios. Y dice que es apta para enseñar, toda. Es apta para corregirlos, toda. Para instruirlos, toda. En conocimiento, toda la Biblia tiene conocimiento. Toda la Biblia tiene corrección. Toda la Biblia tiene instrucciones. ¿Cómo poder nosotros caminar en este camino que llevamos? Lo que pasa es que no entendemos a veces que Dios nos está hablando a nosotros. Pero en esta ocasión Jesús es sabio, y como siempre lo ha sido mi Señor. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Tres cosas también muy importantes aquí: alma, tu corazón y tu fuerza. Eso es todo lo del hombre. Con toda tu alma, con toda devoción,
con toda búsqueda de parte de nuestro Dios. Y a tu prójimo le dice, esta es una de las cosas muy importantes. Y el segundo y gran mandamiento le dice, es similar, es igual. Le dice, amarás. Y este es el primero y gran mandamiento. Quedaste contento. Quedó contento. Porque le había contestado su pregunta. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Allí nosotros quedamos bastante faltos. ¿Por qué razón? Sabemos que Dios hizo los cielos y la tierra. Sabemos que Dios es soberano. Sabemos que Dios es omnipotente. Que Dios es grande y es poderoso. Pero que mi hermano tenga tanto valor para que lo ame como amo a Dios. Esto como que ya no tiene mucho valor. Esto como que ya no tiene mucho sentido que yo ame a mi prójimo como igual manera como amo a Dios. Este es uno de los mandamientos, le dijo, y el segundo es semejante, es igual. Pero hay problemas ahí porque respetamos a Dios. Pero es que haya algo, pastor, es que Dios a mí no me ofende. Y mi prójimo, si de vez en cuando me ofende. Y ese es el problema por el cual a veces no puedo amarle, porque él me ofende. Pero Dios dijo en su palabra, cuando le preguntaron que si cuántas veces debería de perdonar yo a mi hermano que me ofendiera a mí. Y él dijo, hasta 70 veces 7. Es bastante fuerte. Pero ¿cuántas veces somos capaces nosotros de perdonar? La misma capacidad que tiene Dios de perdonarte a ti todas las veces que pecamos delante de nuestro Dios. Todas las veces que nosotros pecamos y venimos a nuestro Dios y le decimos, Señor, cada vez que venimos y lo reconciliamos con Dios, venimos y lo postramos de rodillas y le decimos, Señor, perdóname. ¿O no hace eso usted? Cuando usted viene y se postra, no hace como dijo el Señor que hiciésemos cuando sus discípulos le pidieron que les enseñase a orar. Y que Él les dijo, vosotros oraréis así. Y le dirás, Padre nuestro que estás en los cielos, reconozco tu gloria. Santificado sea tu nombre, tú eres santo. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Yo estoy para obedecer. El pan nuestro de cada día, danos hoy, cumple tu promesa. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Allí hay un pequeño problema, porque a veces no perdonamos y estamos en el mismo nivel, y a tu prójimo él como a ti mismo. Fueron las palabras del Señor Jesús. Ahí mismito, cerquita, damos la gloria al Señor. Dice en Mateo 19, 16 al 22, dice la palabra del Señor así. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le pregunta, Maestro, le dice, Maestro, dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él estaba interesado
en tener la vida eterna, como tú y yo. Él le dijo: ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres tener la vida, guardad los mandamientos. Mas le dijo: mas si quieres tener la vida, guardad los mandamientos. ¿Quieres tener la vida? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué dijo Jesús? Guardad los mandamientos de Dios para obtener la vida. ¿Qué debo yo para obtener la vida eterna? Guardad los mandamientos. Estamos hablando en tiempos de Jesús. Allá en Deuteronomio hablábamos en tiempos de Israel en el desierto, pero ahora estamos hablando en tiempos cuando Jesús ya andaba en su ministerio, andaba predicando su palabra y andaba el Señor dando la palabra. No era la palabra diferente, era la misma palabra que Jehová Dios estableció al pueblo de Israel. Y Él les dice: si quieres tener la vida eterna, le dice, guardar los mandamientos. Aquellos, para tener entrada a la tierra de Canaán, tenían que guardar los mandamientos. Pero si tú y yo queremos entrar a la vida eterna, o en otras palabras, irnos con el Señor cuando Él venga, lo que tenemos que hacer es guardar los mandamientos. Y Él le sigue diciendo, le dijo: ¿cuáles? ¿Cuáles? Porque como son muchos, ¿verdad? ¿Cuáles? Y Jesús dijo: no matarás. Ajá, no he matado. No adulterarás. No, yo estoy casado con mi esposa. No hurtarás. No dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Y amarás a tu prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Como que estaba completo. Según la porción y según su respuesta a Jesús, Jesús le dijo: estos son los mandamientos que tú tienes que guardar. Y él le dijo: esto lo he guardado, porque a él le habían transmitido sus padres la enseñanza que estaba en Deuteronomio capítulo 6. Y estas palabras que yo te escribo hoy estarán en tu corazón y se las vas a repetir a tus hijos en todo tiempo. Entonces este joven como que había sido instruido bajo el conocimiento, pero él se sentía bastante, algo que le impidía, le daba problemas para poder heredar la vida eterna. Cuando él le dice: ¿qué haré yo para heredar la vida? Él dice: ¿qué debo de hacer? No, yo he guardado los mandamientos de Dios, pero yo me siento como que algo no estoy haciendo bien, como que algo me falta, como que algo yo no puedo, no cala conmigo, con mi espíritu de sentirme seguro de mi salvación. Así hay muchos de nosotros que estamos caminando en el camino del Señor, pero no estamos seguros totalmente de que somos salvos, porque en algo le estamos fallando al Señor. Y la palabra del Señor dice que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Todo dice va a pasar, pero la palabra va a ser cumplida. Todo lo que está establecido. Entonces este hombre como que le hacía falta algo. Pero ¿qué le haría falta? Él dice: estos mandamientos los he guardado desde que yo era niño. Desde mi juventud los he guardado. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! El 21 dice que le responde Jesús. Jesús le dijo: si quieres ser
perfecto. Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendráis tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Él sentía que algo le estaba estorbando. Y es que era rico. Es que tenía mucho dinero. La palabra de Dios dice que este hombre, él guardaba los mandamientos del Señor, pero tenía algo que dentro de su corazón que le había robado. Su corazón ya no era de Dios y guardaba los mandamientos por conocimiento, pero no por temor a nuestro Dios. Él tenía mucho dinero, era avariento. Pero dice la palabra que Jesús, conociendo su corazón y que sabía que eso era lo que le estorbaba, le dijo: anda y véndese, dale todo lo que tienes a los pobres, vende todo lo que tienes y después le regalas a los pobres. Le dijo: y vienes y me sigues, le dijo. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posiciones. Se fue triste. No se fue contento. Todo iba bien. Todo iba por buen camino. La pregunta fue clara que él le hizo a Jesús. La respuesta de Jesús fueron claras también. Pero él no quería deshacerse de lo que él tenía. Porque donde estaba su tesoro, allí estaba su corazón. Ese era el problema. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Difícilmente. Y Jesús le agrega y dice: es más fácil que le entre un camello por el ojo de una aguja, y no que un rico entre en el reino de los cielos. Porque donde está su riqueza, ahí está su corazón. Este rico así estaba. Pero yo sé que usted no está así. Quisiéramos terminar encaminándonos hacia Marcos. Marcos 12:28. Otra palabra. Estamos hablando y ahora en los tiempos de Jesús. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió. A aquel le dijo que era el gran mandamiento, pero este le dice: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, o sea que dice que él es el principal, pero el segundo es semejante, o sea que es igual al otro. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Aleluya. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro
fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es el más que todos los holocaustos. Es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios, ya que ninguno osaba por preguntarle. El hombre le contesta bien y le dice: bien has contestado, Jesús, mi pregunta. Era un maestro y él sabía eso que Dios había establecido allá en el libro de la ley, que Dios dijo que deberían de guardar sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, y que esto incluía: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo, y toda aquella lista de mandamientos. Pero aquí el Señor le dice: a tu prójimo tienes que amarlo como amas a Dios. Y este fariseo le contesta y le dice: sí, Señor, así es. El amar a Dios con toda nuestra fuerza y con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente, le dice, es importante. Y amar a nuestro prójimo de igual manera, le dice, esto es importante, le dice. Y Jesús le dice: no estás lejos. Claro que no estaba todavía en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ellos también hacían otras cosas, ya que estaban bajo el imperio de Roma. Pero ya ellos le dicen: no estás lejos, tú conoces la palabra, tú tienes conocimiento de esto. El que tiene conocimiento de estas cosas y las guarda y las pone por obra, esta persona está cerca de la salvación. Las palabras de Jesús fueron sabias, las palabras de Jesús fueron bien claves para que este hombre pudiera llegar a este conocimiento. Veamos qué dice Lucas 10, 25. Y con esto terminamos. Lucas 10, 25 dice de la siguiente manera: he aquí un intérprete, oye, este era intérprete de la ley, se levantó y dijo, para probarle, quería tentarlo, probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Oye bien. Ajá. Este hombre le pregunta al Señor y le hace la pregunta siendo un maestro, siendo este hombre un enseñador, y todavía se atreve a preguntarle: ¿haciendo qué cosas entrará en la vida eterna? ¿Haciendo qué cosas puedo hacer entrar a la vida? Porque Jesús hablaba de una vida eterna que los fariseos y los saduceos desconocían. Pero Jesús hablaba de una vida para siempre. Y él le dice: ¿qué enseñas? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo entiendes tú esto? Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Oiga, esto estaba escrito en el libro de la ley. Esto estaba escrito en el Antiguo Testamento. Por eso que le dice: ¿qué es lo que tú lees?
¿Cómo enseña? Y él le dice, lo que yo encuentro en el Antiguo Testamento es esto. Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios. Esto es lo que yo encuentro. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Haz esto y vas a encontrar vida eterna. Haga eso usted también. Guarde los mandamientos del Señor, póngalos por obra, pero no se olvide que uno de los mandamientos y el otro es similar, y donde se encierra toda la ley y los profetas está el amor a Dios y al prójimo. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Este ha sido el pastor Mauricio Pineda para servirle a usted. La iglesia pentecostal, el Monte Sinaí, se honra en saludarle a usted a la distancia. Quisiera ser parte usted de esta congregación, quisiera ser parte de la iglesia del Señor, quisiera ser parte de este pueblo que honra al Señor. Si quiere usted y ha escuchado esta palabra, repite esta oración conmigo. Señor, yo reconozco tu palabra, Señor mío, y yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, yo quiero ser salvo como el fariseo, como el saduceo. Yo quiero ser salvo, Señor mío, y quiero hacer tu voluntad. Ayúdame porque solo no puedo. Gracias por perdonarme, Señor. Amén y amén. Si has hecho esta oración de fe conmigo, puedes llamarme al 240-422-1660. Que Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga Dios de ti misericordia y ponga en ti paz. Esos son los deseos de la iglesia pentecostal del Monte Sinaí y su pastor Mauricio Pineda. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Amén.